Resident Evil 4 está próximo a lanzarse este 24 de marzo. Estamos ya a casi un mes de su lanzamiento y nos tiene a todos conmocionados por el breve gameplay y el tráiler que puedes ver aquí arriba. Y es que no es por nada, ya que vemos a todos los personajes rediseñados así como enemigos icónicos que se ven de forma espectacular. Ahora tenemos más noticias y novedades acerca de este juego. Aunque el juego se mostró como parte de un evento de PlayStation, no va a ser exclusivo de la plataforma de Sony. Resident Evil 4 saldrá en PlayStation 5, pero también en Xbox Series, XS y PC. Por último, tendrá soporte para PSVR 2, el headset de realidad virtual de nueva generación de Sony. Esto significa que el juego se salta a las consolas de última generación, un paso significativo. Dicho esto, cuando salga a la venta, PS5 y Xbox Series XS llevarán más de 2 años a la venta. Así que estamos en la fase en la que los lanzamientos empiezan a saltarse a las consolas más antiguas. En este mes, Sony lanzó por fin PSVR 2 y Capcom anunció que parchearía Resident Evil 4 después de su lanzamiento para que fuera compatible con el nuevo casco. En cierto modo, esto tiene mucho sentido. Capcom ya convirtió Resident Evil Village en VR para el lanzamiento de PSVR 2. Así que no debería ser muy difícil hacer lo mismo con un juego en el que se está trabajando. Dicho esto, Resident Evil 4 será un juego en tercera persona por defecto, así que esto podría complicar las cosas. De ahí que la actualización de RB salga algún tiempo después del lanzamiento del juego, pero será un DLC gratuito. Vamos a mantener las cosas vagas en caso de que nunca hayas jugado al Resident Evil 4 original en cualquiera de las muchas plataformas en las que se ha reeditado desde que salió por primera vez. En el juego, Leon Kennedy, protagonista de Resident Evil 2, emprende una peligrosa misión para rescatar a la hija del presidente estadounidense. Ha sido secuestrada por una secta con base en la España rural, lo que lleva a la serie un poco a lo salvaje. Allí, una misteriosa plaga ha controlado a la comunidad y la ha vuelto rabiosa y violenta, dejando al Leon una serie de emboscadas y trampas que sortear. Mientras tanto, se suceden las típicas travesuras de Resident Evil con Albert Wesker y Ada Wong, entre otros. Todo ello da lugar a una de las historias más interesantes de Resident Evil, a pesar de su tono a veces bastante realista. Por supuesto, no sabemos hasta qué punto Capcom cambiará la historia y el guión. Después de todo, sus remakes de Resident Evil 2 y 3 hicieron algunas actualizaciones y alargaron ciertas secciones por razones de ritmo, en lugar de dejar las cosas exactamente como las recuerdas. Eso significa que una de las campañas más conocidas de los videojuegos podría depararnos algunas sorpresas cuando Resident Evil 4 salga a la venta. Resident Evil 4 supuso un gran salto hacia la acción en la saga cuando se estrenó, e imaginamos que las cosas seguirán así en su remake con Leon acribillando a grandes multitudes de enemigos con munición ilimitada. Por el tráiler de presentación ya se puede apreciar que el aspecto visual ha mejorado enormemente, y un efecto secundario de ello será la iluminación mucho más realista, que podría hacer que una amplia gama de localizaciones parezcan mucho más espeluznantes y atmosféricas, desde interiores de castillos a casas en ruinas. Sabemos que el punto de vista de la cámara por encima del hombro volverá, por suerte, así que es una forma de que el juego se mantenga fiel a sus raíces. Sin embargo, un cambio enorme es que Leon podrá moverse mientras apunta con su arma, probablemente la mayor limitación del título original. Esto hará que las cosas sean más fluidas y significativamente más modernas, pero parece que podría ser el cambio más importante en la jugabilidad que está haciendo Capcom. Capcom mencionó en su presentación de verano que los ganados, el principal tipo de enemigo del juego, han sido totalmente rediseñados para dar más miedo, por lo que es posible que veamos una mayor variedad de enemigos en los pueblos y el castillo que recorrerá Leon. Sin duda, el juego que hemos visto hasta ahora pone de manifiesto que el entorno en sí será mucho más aterrador que en el original, gracias a los enormes avances en iluminación que se ha producido desde entonces. ¿Y a ti, qué te parece? ¿Crees que el juego cumple con todas las expectativas que tenemos? Me gustaría saber qué piensas. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Sin más que decir, me despido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.